Qué bonito todo esto en nuestro culto misionero. Una experiencia maravillosa, todo eso que hemos cantado, las cosas que nosotros le hemos dicho al Señor en nuestras canciones y la expresión de este himno, discípulos, que debe ser algo que nos debe caracterizar a nosotros en este plan misionero de la Iglesia que se ha propuesto ir al mundo para rescatar, para convencer con las razones de Dios y que la gente pueda salir de sus errores, convertirnos en discípulos de Jesús, no ser simplemente los de la multitud, como dice la canción. No quiero ser de los 5,000 que disfrutan del milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela juntos sobre un mar de seda, conversar con el Maestro hasta el alba. Ese anhelo de conocer, ese deseo de ser formado en las claridades de fondo del conocimiento del Evangelio, porque es lo que necesita el mundo. El mundo no se convence porque partamos pan para millones. Eso no convence al mundo. El mundo es convencido cuando puede descubrir la verdad de fondo del Evangelio que hace contraste con todo el cuento que lo sostiene y que los desvía de Dios, los aleja de Dios. Por eso este himno es una invitación a un compromiso nuestro, no como simples creyentes, sino como auténticos discípulos de Jesús. Ya no quiero solo recibir tu pan, mi alma quiere conocerte de verdad, habitar en tu presencia, despertarme junto a ti para que sea formada en mí tu imagen. Este es el programa espiritual de una iglesia que quiere hacer su trabajo de orden cristiano en una forma elaborada, en una forma sana, espiritualmente sana, en donde nosotros podamos llegar a la gente y que la gente conozca a Dios y ser testigos de Cristo Jesús, porque asumimos la responsabilidad no solo de tomar los beneficios de lo que nos da Jesús, sino de conocerlo y de compartirlo. Bienvenidos al plan misionero de la iglesia. Usted puede ser parte de él, aun siendo usted un simpatizante. En este proceso de acercamiento puede asimilar también las cosas, que usted puede convertirse en un mensajero para su casa, para su familia, para sus amigos, y abrirles el espacio para que ellos se acerquen a Dios, porque lo van a conocer con la claridad que usted lo está conociendo. Gloria a Dios. Vamos a orar, que Dios nos dirija en este culto y en esta enseñanza misionera, que Dios trate con nosotros y que Dios exprese generosamente con las razones de su palabra, afectando nuestra vida y llevándonos a un compromiso cada vez mayor. Padre eterno, gracias por todas las cosas que nos concedes, por esta bendición de ser la iglesia congregada, Señor, en esta mañana para realizar una jornada espiritual especial. Estamos viviendo algo maravilloso porque te hemos alabado, porque hemos leído tu palabra, porque hemos abierto nuestros oídos y nuestra sensibilidad estética para escuchar las canciones, para interpretarlas y para entender su mensaje de fondo.
En el nombre de Jesucristo te pido que nos guíes entonces en esta reflexión, en este tiempo de estudio de tu palabra, que nos ayudes a entender tus razones, que nos pongas, Señor, en la claridad de todas las cosas frente a las cuales nosotros debemos actuar con toda la objetividad posible. Llénanos de este conocimiento para salvarnos y para salvar a todos los que coloques tú frente a nuestra vida o a la vera de nuestro camino. En el nombre glorioso de Jesucristo el Señor. Amén. Amén. Siéntense, hermanos, por favor. Entendiendo, hermanos míos, como hemos venido enseñando en nuestro programa misionero, que la iglesia tiene el ministerio de compartir el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, y ser testigo de Él en todo el mundo. Es bueno tener en cuenta que ese Espíritu es el único poder que resiste y supera todas las fuerzas de influencia, de control y de dominio que opera en la vida de los seres humanos y aleja la vida de ellos de Dios. No hay otra forma. El poder del ministerio de Cristo para afectar al mundo estuvo en que Él era el hombre del Espíritu. Fue en quien Dios puso su Espíritu. Eso está escrito como promesa para el Mesías. El Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ungió Jehová y me envió a dar buenas nuevas. Hermanos míos, ese ministerio de un hombre que tiene el poder del Espíritu, es decir, tiene la sensibilidad, tiene la claridad para ver las cosas como Dios las ve, como Dios entiende todo. Es lo único que tiene capacidad para enfrentar todo el sistema de este mundo, que es una fuerza poderosa, que lleva a las personas a someterse a un régimen de argumentos, de criterios, de ideas, que ellos no tienen cómo rebatirlos porque en eso han vivido, eso lo ven como lógico y es difícil que tengan disposición para frentearlo porque no ven razones más allá de esas razones que el mundo les está dando. Enfrentar ese espíritu, es decir, enfrentar esa tendencia, esa actitud de manejo, esos criterios con los que se maneja la sociedad, enfrentarlos. No podemos, con las razones elementales nuestras, con una simple religión, para enfrentarlos, nosotros precisamos ser llenos del Espíritu y que el Espíritu nos lleve a las claridades de fondo que nos permitan descubrir lo que distingue lo de Dios de aquello que no es de Dios. Cuando nos enfrentamos a ese mundo, tenemos que entender que ese mundo está manejado por un espíritu que da rienda suelta a la fuerza de las pasiones y de los instintos, los que convierten verdad. Esa es la gran verdad. Mis pasiones se postulan como argumento verdadero y objetivo. Mis instintos son valorados como cosas necesarias, indispensables. De modo que esa verdad, que se asimila a una verdad entre comillas,
se afirma a través del poder de las costumbres, se sustenta con la inducción constante que el mundo hace y la seducción con la que se avasalla al mundo entero como si fuera una poderosa corriente irresistible. Eso está operando. La gente se está moviendo alrededor de todo eso. Uno tiene que entender que las personas no ven, no perciben, no identifican. Yo escucho a muchos hermanos ubicados con toda claridad, llenos del Espíritu, en la visión que van teniendo, y ellos viven escandalizados porque dicen, ¿cómo pueden creer eso? ¿Cómo pueden aceptar una idea tan absurda? ¿Cómo pueden asimilar como lógico una cosa tan contradictoria? Fácilmente se presenta un postulado y de tanto repetirlo la gente termina asimilándolo, creyendo en eso, y ya los manejadores del mundo saben en qué forma van condicionando la mente de la gente para que al final la gente termine diciendo que sus más grandes mentiras, sus enormes mentiras, son verdades irrefutables. Y uno dice, ¿cómo pueden lograr eso? Es todo un poder. Y si uno está moviéndose en esa esfera, cae bajo ese poder. De modo que si nosotros decimos que el poder de la religión cristiana va a resistir eso, no, nunca. Se necesita un poder más grande que el poder de una religión, es decir, que el poder de unas prácticas religiosas, que el poder de un simple argumento. Un argumento como tal no resuelve, porque se necesita mucho más profundidad y se necesita una experiencia con Dios, la experiencia que Dios nos da a través del Espíritu, una realidad de fondo que se va convirtiendo en una dimensión existencial que fácilmente hace contraste con todo. En la carta a los Efesios, el apóstol Pablo le decía a la iglesia algo grandioso que Dios estaba haciendo con ellos a través de Cristo Jesús. Y la idea tiene que ver con esto que estoy diciendo. En el capítulo 12, en el versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu, es decir, la inclinación, la fuerza, el tipo de personalidad humana influyente, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros. Fíjese que aquí Pablo se incluye, siendo él un religioso, una persona que había sido religioso. En el versículo 2 le dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, pero luego ya en el versículo 3, hablando de los hijos de desobediencia, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, es decir, personas expuestas o dispuestas para recibir el juicio condenatorio de Dios. Hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Ya?
Contrariamente, en la iglesia hemos superado el espíritu del mundo y lo hemos logrado porque hemos recibido el espíritu que proviene de Dios, que hace un claro contraste. El espíritu que proviene de Dios, que cuando lo recibimos de parte de Cristo Jesús, se identifica como el espíritu de Cristo. Y, hermanos míos, esa condición nos hace aptos para entender lo que de Dios tenemos y, de hecho, sobra decir, para descubrir lo que el mundo no nos puede dar y, sobre todo, para descubrir toda la mentira y el engaño del argumento que el mundo nos presenta. Leemos nosotros en la primera carta a los Corintios esa idea, ¿no? Primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 12, dice el apóstol Pablo, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y entonces, cuando habla la forma como en el medio espiritual nos comunicamos, dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hay una distinción de forma de pensar, aún de maneras de decir las cosas, de criterios, de motivaciones, de gustos, de inclinaciones. Hay una distinción total entre aquellos que tienen el Espíritu de Dios y aquellos que están bajo el poder del espíritu del mundo. El espíritu del mundo es un poder terrible que le impide a las personas tener un mínimo de capacidad para visualizar las cosas como Dios las evidencia, como Dios las revela, como Dios las entiende. El espíritu del mundo ha sido tan influyente, tan poderoso, que la gente está ciega para todo lo que tenga que ver con Dios. Eso que para nosotros puede resultar una cosa escandalosa, es una realidad todo el tiempo. Cuando uno ve todas estas cosas que están sucediendo en el país, todos esos manejos, todas esas actitudes de la gente, esa forma casi que inconsciente como la gente se expone a las condiciones trágicas en una época tan difícil como esta del coronavirus, cómo la gente sale, se expone sin medir consecuencias, está indicando un nivel de ignorancia, de torpeza, de sensibilidades equivocadas, sensibilidades distorsionadas. Y eso no obedece simplemente al hecho de que la gente es así. No, la gente no es así. La gente así es como ha sido trabajada. La gente así es como ha sido manejada. Por tanto, todo eso es producto de una tendencia. Todo eso es producto de unas formas de manejo, de digámoslo así, de un plan concebido a través de los años y que se va llevando a cabo y va produciendo ese efecto en las personas. Y cuando se presentan situaciones como las que estamos viviendo en este tiempo, entonces nos damos cuenta que la gente está tan mal preparada para enfrentar todo esto que no importa los esfuerzos inmediatos que se hagan
para redireccionarlos, la gente tosudamente se mantiene en posturas que agreden las condiciones válidas y hacen mucho daño. Eso es tener un espíritu equivocado, estar bajo el poder de una fuerza totalmente equivocada. Y aquí hay entonces un ambiente que está en conflicto, una sociedad en conflicto. El conflicto no es alrededor de los manejos políticos ni de los intereses políticos. Eso no hay conflicto, todo eso está en un bando, ¿ya? De los intereses económicos, de la forma como los que manejan el mundo establecen sus programas, sus planes de formación, de educación, de direccionamiento de la vida de la gente. No, el conflicto no está allí, no es que aquí seamos liberales o conservadores o derechistas o izquierdistas, ese no es el conflicto. El conflicto es si usted tiene la influencia del espíritu que gobierna este mundo o si usted tiene el poder de Dios expresado en la presencia del Espíritu de Dios en la vida suya. Eso hace total diferencia. En ese texto que leíamos de Juan 16, Juan en el capítulo 16, recuerden que lo leíamos al comienzo del culto, hay unas expresiones de Jesús que las voy a leer para que nosotros entendamos el tipo digamos, de claridad que Jesús le quiere dar a la iglesia en este momento previo a su experiencia del Calvario, a ese juicio que le iban a hacer, a esa condenación a muerte, a esa muerte en el Calvario y todo lo que vendría como consecuencia. Jesús está haciendo advertencias a sus discípulos y les está aclarando cómo se van a dar las cosas y cómo tienen que reaccionar ellos ante todo eso que se va a dar. Dice en el texto de Juan 16, en el versículo 16, en el versículo, 4, la segunda parte del versículo 4, hablando de, o leamos desde el principio, desde el versículo 1, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Está preparándolos para todo lo que va a venir. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, todo lo que les va a venir, tristeza ha llenado vuestro corazón, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio,
por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Texto extraordinario, yo diría que un texto con características muy difíciles para entender su sentido de fondo, pero que un buen análisis nos permite aclarar hacia dónde quería dirigir Jesús su discurso, cuál era el propósito. En ese texto, Jesús les deja ver a sus discípulos la realidad de lo que vendría después de su partida. Ellos experimentarían toda la agresión y la resistencia del espíritu que maneja el mundo. Dice, os expulsarán de las sinagogas y llegará el día en que cualquiera que los mate a ustedes está pensando que es un culto a Dios, que está haciendo como el apóstol Pablo cuando perseguía a la iglesia, se sentía haciéndole un culto a Dios. Esa agresión que tendrían que enfrentar, esa resistencia del espíritu que maneja el mundo, que se manifiesta en esa forma tan violenta y tan abusiva, ellos no tenían cómo resistirlo por sus propias fuerzas. Fíjense que Jesús como que les deja ver a ellos, hasta ahora estando yo con ustedes no han experimentado eso. De pronto alguno ha vivido el acoso de algún judío que quiere agredirlo porque es un seguidor mío. Pero eso no es gran cosa frente a lo que yo he tenido que vivir. Yo sí me he enfrentado a ese espíritu porque además de tener la claridad, tengo el deber de hablar claro y ustedes ni siquiera se dan cuenta toda la agresión que hay contra mí y a qué cosas estoy expuesto. ¿Ya? La agresión de mi propia casa, de mi propia familia, la agresión de mi religión, la agresión de la gente de mi país. Por tanto, ustedes todavía no son conscientes, pero yo me voy. Y entonces a ustedes les va a tocar enfrentar con las herramientas de ustedes, con los recursos de ustedes, las mismas cosas que yo he tenido que enfrentar. Hasta entonces la presencia de Jesús los protegía a través de su estructura, a través de su claridad. Él en todo muy superior a lo que el mundo elaboraba y por tanto Jesús era un intocable. El mundo nada podía hacer contra Jesús. Y ellos, detrás de Jesús, como los pollitos al lado de la gallina, se sentían seguros todo el tiempo. Ellos no sentían la angustia de una persecución y Jesús les daba la garantía de los recursos de Dios sustentándoles la vida. Pero yéndose, se enfrentarían directamente, ahora sí, a una fuerza descomunal que buscaría por todos los medios reconquistarlos o, en su defecto, destruirlos. Si ellos no se prestaban, si ellos no se abrían al regreso a las costumbres viejas, entonces irían a tener la agresión directa y eso trae consecuencias muy tristes y Jesús se los está advirtiendo, diciéndoles, esto se los digo para que cuando suceda no se sorprendan, porque advertidos están. ¿Ya? Entonces Jesús les explica que la partida de Él es conveniente para ellos. Pues de esa forma, a través del Espíritu, Él estaría presente en la vida de cada uno de ellos, enfrentando al mundo para doblegar su espíritu y de esta forma
hacer un ministerio para salvar a las personas y solventarlos a ellos en la interpretación objetiva de las situaciones y los manejos que se hacen en la sociedad. ¿Ya? A través del Espíritu, ellos podrían ver las cosas como ya las estaba viendo Jesús. Porque ellos estaban guardados por Jesús presente, pero no entendían nada. Cuando recibieran el Espíritu, ellos tendrían la capacidad de recibir la sensibilidad de Jesús y abrirse a la claridad del Señor Jesucristo. Por tanto, iban a interpretar muy objetivamente todo ese ambiente que les rodeaba. Y es como cuando usted tiene la oportunidad de mirar a través de una lente especializada objetos que a simple vista no ve, y usted dice, ¿y yo por qué no había visto eso? Pues no lo había visto porque no tenía con qué verlos. Hay muchas cosas que del mundo nosotros no habíamos podido ver, y no las habíamos podido ver porque carecíamos de estructura y de sensibilidad. Por tanto, Dios nos tenía que hacer el aporte del Espíritu de su Hijo para convertirnos en personas con una visual mucho más profunda, mucho más objetiva y con más capacidad para ser un pueblo que, enfrentándose al mundo, pudiera darse cuenta de la diferencia que hay entre lo de Dios y lo del mundo, no engañarse, por tanto, no permitir ser seducido y, al contrario, dedicarse a convencer a todas las personas del entorno de esta claridad, porque podían transmitirle a las personas el mismo espíritu a través de los mecanismos que Jesús estableció como mecanismo de comunicación espiritual para salvar a la gente. Esto es cosa de espíritu. Fíjese que no es siquiera una cosa de argumento. Usted puede decir, entonces la palabra no surte efecto. El poder de la palabra no sirve para nada. No, es que la palabra no es simplemente un argumento. Porque si reduce la palabra al argumento, usted está haciendo una elaboración simplista. Hermanos, la palabra es espíritu y la palabra es vida. La palabra es una cosa que se experimenta existencialmente. Para que sea palabra como palabra de Dios, usted tiene que experimentarlo como una cosa ligada a su vida, a su existencia, no a conceptos. Usted puede tener muchos conceptos, pero le falta la vida del espíritu a veces para entender más de fondo lo que conceptualmente se puede manejar, pero que espiritualmente tiene una dimensión definitivamente más profunda. Eso, hermanos míos, es una cosa distintiva. Y con esas claridades existenciales es que la gente de Dios se mueve en este mundo, de modo que puede ver mucho más allá de lo que el común ve. Y puede entender mucho más de lo que el común entiende. Y por tanto, cuando está viendo actuar el engaño o está viendo moverse la iniquidad en una forma tan bien construida que se ve como verdad y como justicia, la persona revestida del poder de Dios, la persona llena del Espíritu de Dios dice, no, eso es un engaño. Eso que está mostrando no es, porque alcanzo a ver lo que hay de fondo. Y eso que hay de fondo permite descubrir todo el fraude, todo el manejo tendencioso y el uso que están haciendo de la gente, uso que se ha hecho de las personas a lo largo de milenios. Todo el tiempo ha sido así. La gente simplemente sirve para ser usada, porque no sirve para darle cosas buenas, porque no sirve para aportarle bienestar de fondo, sirve para ser usada. Y eso es lo que distingue lo de Dios. Porque es que lo que Dios hace es honrarnos, dignificarnos
y sacarnos del manejo del mundo, salvarnos de eso para llenar nuestra vida de un sentido propio que el mundo no nos da. Y si vamos descubriendo esto, eso se llama salvación. Y esa salvación conduce hacia un sentido eterno de la vida. No es una religión que habla de vivir en la eternidad, no, es un sentido eterno de la vida. Yo puedo ser partícipe de una religión y no encontrarle sentido a la vida en el orden de lo de Dios, porque estoy metido en la religión, pero tengo el espíritu del mundo. La religión no hace distinción, el espíritu correcto sí. Aleluya. Espero que esto vaya calando profundo en la vida de cada uno. ¿Ya? Es un choque de espíritus que actúa en directa oposición. El uno controlando y alimentando su manejo del mundo por vía de la mentira y la injusticia, y sometiendo por la fuerza, a través de la violencia, de los abusos, o por el estímulo seductor, el movimiento que promueve la fuerza de los instintos, de los sentimientos, de las pasiones. El otro, que es el Espíritu de Cristo, convenciendo. Fíjense que son dos cosas distintas. Cuando habla de la obra del Espíritu, no dice, el Espíritu los atrae y los hace sentir bien. Eso no es el manejo emocional de muchos grupos religiosos donde creen que la presencia del Espíritu es un desborde de emociones. Uno puede tener sus desbordes de emociones por muchas razones, pero el verdadero poder que hace la presencia del Espíritu o la verdadera expresión poderosa de la presencia del Espíritu en la vida nuestra es el convencimiento. Estamos convencidos, no seducidos. Estamos convencidos, no simplemente emocionados. Nos llenamos de razones, de claridades de fondo que vienen desde lo más profundo de la mente nuestra por la obra interior del Espíritu en nuestras vidas. El Espíritu corrige hasta vías neuronales para poder abrirnos la mente a ver lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni se le ha ocurrido a ninguno, no ha subido a corazón de hombre. ¿Ya? El Espíritu nos abre para visualizar esas cosas. El uno controlando y sustentando su manejo, que es un manejo milenario, el mundo, el poder del mundo, el espíritu del mundo, el espíritu del mal, el espíritu satánico, el espíritu diabólico. Hermanos míos, es un poder de mucho tiempo, frente al otro que llega mediante el poder de la convicción y va pasando de persona a persona, porque esto no es seducción de multitudes, esto es una experiencia de claridad espiritual que se va dando de persona en persona. El Espíritu tiene el poder para convencer. La expresión griega nos da la idea de convencer mediante prueba. ¿Ve? Un convencimiento que llega porque se nos está dando pruebas de que las cosas son así. Eso se aplica al sentido judicial y podría entenderse como el Espíritu con el poder de acusar, refutar o interrogar a un testigo para llevarlo a ser un convicto, es decir, a ser una persona que no puede rechazar la claridad de las evidencias que se le presentan y le demuestran las condiciones afectadas
que tiene en su vida, le demuestran su delito, le demuestran su responsabilidad y lo exponen a una condena que tiene que aceptar porque se le confirmó y se le demostró la dimensión de su responsabilidad. El Espíritu hace convictos, es decir, personas que tienen que reconocer en su corazón que lo que les venga como consecuencia se lo han ganado, porque es producto de cosas que ellos no pueden desconocer como cosas de las cuales son responsables. Fíjense ustedes que es un convencimiento que busca llevar a las personas o al mundo como sistema a asumir su responsabilidad en toda la tragedia existencial de los seres humanos y a través de eso que alguien tenga el valor y la apertura para decir: me siento responsable, me arrepiento, me convierto, saliendo del sistema para encontrarse en un nuevo espacio de posibilidades. En el capítulo 8, ese texto o esa palabra griega que tiene que ver con la palabra que en este texto de Juan 16, nosotros estamos analizando Juan 16, 8, eso de el Espíritu convence al mundo. En el capítulo 8, en el versículo 46, Jesús lo maneja con la expresión, o en la traducción se usa la expresión redarguye. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Ya? ¿Quién de ustedes me deja ver con razones válidas mis errores? ¿Ven ustedes? Es convencerlo. ¿Quién me convence a mí? ¿Quién me demuestra que lo que yo estoy viviendo, lo que yo estoy diciendo, o las cosas como las estoy elaborando no son correctas y que es pecaminoso? ¿Quién me redarguye? Fíjense que la palabra redarguir tiene el mismo sentido, ¿ya? Un convencimiento con razones de fondo. En el capítulo 7 y en el versículo 7, Jesús deja ver que Él ya venía, por el poder del Espíritu que había en Él, Él ya venía haciendo ese trabajo en la sociedad judía, en su ministerio. En el capítulo 7, versículo 7 de Juan dice: no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico. Aquí se usa el término testificar en la traducción que se le hace a la misma palabra que en Juan 16, 8 se traduce como convence. Yo testifico de Él que sus obras son malas. ¿Qué está diciendo Jesús? No simplemente les dice sus obras son malas, se las demuestra, los convence de que sus obras son malas. Y ese es el fastidio que tenían con Jesús, porque Jesús los desnudaba en cualquier territorio que los encontrara en la confrontación, y ellos no podían evitar encontrarse con la realidad de fondo de su propia condición moral y espiritual, porque es que la palabra de Jesús les llegaba muy profundo, ¿ya? Él testificaba contra ellos que sus obras eran malas. Él los redarguía. En otras palabras, Él los convencía de que andaban mal. Y eso es poder del Espíritu en Jesús. Y ese Espíritu en nosotros hace lo mismo. Hace lo mismo. Y el impacto en el mundo es enorme. Y, hermanos míos, no solo es el impacto en el mundo, sino la reacción del mundo cuando la iglesia toma esa posición. Cuando el creyente, cuando las personas
llenas del Espíritu, comienzan a tomar posiciones claras respecto a los manejos que el mundo hace. Recibe ataques, hay rechazos, la gente aún perteneciente al ambiente religioso se ve ofendida por las posturas de la iglesia, posturas que son reivindicatorias de la claridad cristiana, pero eso no se toma en cuenta porque ellos tienen la lógica común, es decir, les hace falta recibir el espíritu correcto, les hace falta ser afectados por una claridad que los lleve a ver el fondo de lo que está pasando y los lleve a entender por dónde es que el mundo va haciendo su manejo y cómo Dios con su claridad los quiere sacar de todo eso y ponerlos a actuar, ponerlos a moverse en un ambiente donde el poder de la verdad, el poder de la justicia objetiva de Dios los lleva a plena realización y a liberarse de todos los condicionamientos sociales y culturales que los someten. ¿Ve? Lo relacionado con el Espíritu de Dios nunca es la seducción, jamás es ilusión, sino certeza objetiva. La verdad como argumento, la verdad como realidad es certeza, cosas en las cuales nosotros somos convencidos. Es que, ¿quién de nosotros para llegar al Evangelio no tuvo que ser convencido de la gravedad de su estado, de todos los cuentos en los que estaba, de toda la mentira que se había elaborado alrededor de sus vidas, de todos sus planes con expectativas maravillosas, pero con un fondo totalmente desvirtuado, porque nada tenían que ver con la realidad. Y cuando se abre todo eso por la presencia del Espíritu, es cuando el Espíritu nos lleva a un arrepentimiento, a una conversión, ¿ya? A un cambio total, radical. Nos sentimos muy mal, porque decimos, es que yo he actuado como una persona necia o he actuado como un tonto, aceptando y asumiendo cosas que nada tienen que ver con mi realidad, con las posibilidades válidas de mi vida. Y Señor, me arrepiento y Señor, quiero comenzar a vivir en otra dimensión. Este es el trabajo misionero de la iglesia, porque de eso está lleno el mundo, de gente que aún no ve nada y nosotros tan tranquilos y tan cómodos pensando que las cosas como están bien, cuando todo lo que está sucediendo está conduciendo a la vida de la gente, a la desgracia, una desgracia que cada vez es más agresiva y destructiva, un futuro que es incierto para la gente cuando usted puede, por la claridad del poder de Dios, del Espíritu de Dios, llevarlos a la convicción maravillosa de que hay otra manera de ver la vida y otra manera de pararse frente a la vida con propósitos trascendentes. ¿Ya? En la Biblia del peregrino se traduce el texto que va desde el versículo 8, hablando de Juan 16, del versículo 8 hasta el versículo 11. Miren cómo lo traduce. Dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de un pecado, de una justicia y de una sentencia. En Reina Valera habla de juicio. El pecado, que no han creído en mí, dice Jesús. La justicia, que yo voy al Padre y no me veréis más. Y la sentencia, que el príncipe de este mundo está sentenciado, está condenado. Y yo quiero aclararles el sentido de ese texto, porque es un sentido maravilloso que tiene que ver con nuestra misión, con nuestra responsabilidad.
La idea, hermanos míos, es un contraste entre el mensaje del mundo sobre Jesús. Al desvirtuarlo, el mundo se dedicó desde que Jesús predicaba a desvirtuarlo y llevamos 20 siglos y el mundo sigue haciendo esfuerzos para desvirtuar a Jesús, para calumniarlo y para condenarlo a no existir, para condenarlo a muerte originalmente y condenarlo a desaparecer como alguien válido y alguien que puede surtir efectos saludables en la sociedad. Han cambiado al Jesús real por un Jesús de cuento, por un Jesús de manejo tendencioso, que sirve para manejar muchas cosas, pero que no le cambia la mentalidad a la gente de ninguna manera. Jesús ha sido atacado, ha sido desvirtuado, calumniado y condenado a muerte. O diríamos hoy, condenado a desaparecer, que no tenga vigencia alguna. O si tiene algún tipo de vigencia, su vigencia sea más bien de interés de tipo, digamos así, de vigencia de farándula, ¿no? Vigencia de personaje representativo de historietas y no de verdades filosóficas y existenciales de fondo. Esa idea que contrasta, en ese entonces, cuando Jesús le dice eso a sus discípulos, tiene que ver con algo que ya venía. Está próxima la aprehensión de Jesús. Está próxima el juicio que se le hace a Jesús, su condenación por Pilato y el hecho de ser crucificado. Eso ya venía en camino. Y Jesús les dice, ustedes necesitan recibir el Espíritu, porque es que el Espíritu tiene que contrastar todo este cuento que me va a llevar a la muerte. Todo este cuento que está desvirtuando mi mensaje, que le está quitando vigencia. Toda esta mentira y esta calumnia que se levanta para que la gente no crea en esto, para que la gente no me crea, para que la gente se aleje de mí, porque me van a ver como alguien despreciable, como alguien poco digno de respeto. Jesús está preparando a sus discípulos para todo eso que vendría mucho más agresivo después de su muerte. Y se contrasta con el testimonio que da Dios por su Espíritu. Dice que Jesús recibe el testimonio de Dios a través del Espíritu. Dice Juan en su primera carta, este es el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Ya? Es el testimonio a través del Espíritu. ¿Ya? Y está Dios usando la administración de la iglesia, es decir, el trabajo de los discípulos. De otra forma dicho, lo que Jesús expresa en su ministerio y en el resultado existencial en la vida de Él, que es claro, que es salvador, que es poderoso, a sus discípulos les cambió la vida, los convirtió en personas convencidas del poder del Evangelio y los preparó para enfrentar lo que sea, total, nunca desvincularse del programa de Dios. ¿Ya? Eso que Jesús hizo exitoso, ¿ya? Que lo llevó a morir y a resucitar y a sentarse en la gloria con el Padre, que ahora lo testifica la iglesia de una forma convencida. Ese testimonio es el que contrasta al mundo. Y para hacer ese testimonio, solo el Espíritu de Cristo es poderoso, es vigente y sigue surtiendo efecto en el mundo. 20 siglos resistiendo al mundo, atacando al mundo, venciendo al mundo. 20 siglos. Y entonces vean ustedes, y esto es importante que me le presten
atención, con el Espíritu Santo se enfrenta la iglesia con razones al mundo. ¿Y en qué forma? Es que así como el mundo condenó a Jesús, lo tomó, lo hizo prisionero, lo llevó a un juicio fraudulento, un juicio mentiroso, cargado de farsa, porque era una farsa lo que se estaba haciendo. Y al final, de la noche a la mañana, terminaron condenándolo a muerte y llevándolo a la cruz del Calvario. Y esos son los llamados juicios que se hacen para quitar de en medio el estorbo político o el estorbo social que tienen. Y eso se ha hecho siempre. A Jesús lo sacaron de circulación en par patadas. No hubo tiempo para un mínimo de defensa y no hubo forma de que se reaccionara. Al final terminó crucificado, hermanos míos. Y en esas condiciones los detractores dijeron, nos deshicimos del problema. Pues sucede que en el texto Jesús está diciendo, ellos creen eso, pero Dios ha abierto un proceso donde Dios, para sostener la vigencia del Evangelio, Dios está condenando a través de un juicio, a través de una elaboración, a través del poder del Espíritu, convenciendo al mundo de que todo eso que de Jesús se ha manejado, todo eso que de Jesús se resiste, toda esa elaboración es mentira y el Espíritu está entonces haciendo su trabajo para hacer convicto al mundo, para llevar al mundo a reconocer que lo de Jesús, como se maneja, es un planteamiento equivocado. Y entonces, por eso dice, el Espíritu va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En la forma como cierta versión de la Biblia plantea el asunto, se le está diciendo al mundo que todo lo que ellos están entendiendo del programa de Dios en la forma como lo rechazan, eso carece de todo sentido. Y entonces se le dice al mundo, ustedes cometieron un pecado y están cometiendo un pecado y eso los hace culpables. Y consiste en no haber creído en Jesús, a pesar de los signos que Él evidenció, demostró que Él era el Mesías, demostró que era el enviado de Dios, confirmó hasta la saciedad que era la oportunidad que el mundo tenía, y todo lo que hicieron fue opacar lo de Jesús, y eso los hace culpables. Y entonces, esa culpa, cuando llega como claridad personal a mi vida, me lleva al arrepentimiento y me trae al Evangelio, pero es una culpa que va a condenar al mundo. Es una culpa que hace responsable al mundo delante de Dios. Y es una culpa que permite que la gente que vaya reconociendo esto pueda escapar del manejo de manipulación y de desinformación respecto de lo que de Dios tenemos a través de Jesucristo. Y por eso dice, de pecado, porque no han creído en mí, no creyeron en mí. Y entonces, ¿en qué consiste el pecado? ¿En qué consiste su culpa? De que no encuentran alternativas, porque al margen de esa
claridad de la vida de Jesús, otra forma de manejar las cosas, otro espíritu, no tiene eficiencia. De modo que se han experimentado todos los sistemas del mundo y ninguno ha dado solución a la problemática del hombre. Y todos terminan condenando a la humanidad a la frustración y a las grandes pérdidas. ¿Por qué? Porque nunca se ha aceptado a Jesús. Pero los que pueden, por la insistencia de la iglesia, escapar de todo ese engaño, van a descubrir en Jesús su oportunidad suprema para poder salvarse de la tragedia del sinsentido, de venir a este mundo a perderse en la nada de cosas que no llevan a ninguna parte. Ese es el primer elemento, convencer al mundo de pecado, convencer al mundo de culpa. El Señor Jesucristo decía, es que si yo no hubiera venido y si yo no les hubiera hablado, no tendrían pecado. Si yo no hubiera hecho entre ellos obras que nadie ha hecho, no tendrían pecado. Es decir, no serían culpables de nada. Pero me conocieron, saben quién soy yo, identificaron mi mensaje y aún a través del Espíritu se puede dar testimonio de lo que es la realidad de Jesús. Y el mundo o acepta su pecado, aceptando su culpa y arrepintiéndose, o el mundo sigue en su cuento, desbaratándose, alejándose cada día más de Jesús. ¿De justicia en qué sentido? Cuando ellos lo mataron, dijeron, se acabó el problema, desapareció. Hoy se dice lo mismo, ¿no? El cristianismo no sirve para nada, el cristianismo no resuelve nada. Es mejor quitar de en medio al cristianismo. El cristianismo es un estorbo. Y Dios hace justicia. ¿Y cómo hace justicia? Reivindicó a Jesús y lo sentó a su diestra. Es decir, lo convirtió en Señor, lo convirtió en alguien con poder y con autoridad. Aquel que fue condenado a desaparecer, hoy es el Señor del cielo y de la tierra. Y de eso los cristianos somos testigos, porque por el Espíritu de Dios en Cristo, a través de la vida nuestra del Espíritu, nos revela la grandeza de Jesús y sabemos que en el mundo no hay señorío, que todos los señores del mundo son una mentira, que el único Señor que gobierna con posibilidades para futuro de la humanidad es Cristo Jesús. Por eso no creemos los cuentos de los otros, por eso no jugamos a las elaboraciones que nos proponen. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un Señor claro y definido, a quien Dios engrandeció, Dios le hizo justicia. Y el Espíritu convence al mundo de justicia para que el mundo reconozca a Jesús. Y de juicio, de condenación del mal. Y se da, hermanos míos, con la muerte y resurrección de Jesús. Cuando Jesús resucita de entre los muertos, destruyendo por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte y liberar a los que están sometidos a servidumbre, Dios hizo un juicio donde desde ese momento el diablo o toda la expresión del mal quedó sin poder para impedir el resurgimiento del ser humano, para impedir la liberación del ser humano. Y solo tiene poder el mal en el territorio de la ignorancia, en el territorio donde el conocimiento de Dios no está, donde el Espíritu de Dios no está. Pero cuando llega el Espíritu de Dios a una vida, se descubre que el mal es un gigante de hule. El mal es un monstruo mentiroso que no tiene poder. ¿Por qué? Porque el poder ya pasó de manos a través de la resurrección de Cristo Jesús. Piensen ustedes que es la necesidad de comprometernos con una administración poderosa, clara,
de influencia frente a la sociedad, frente al mundo. El mundo necesita que le hablemos con esta claridad, con esta visión, y que la gente, al tomar las manos de la iglesia, al acercarse a la iglesia, reciba este espíritu, este maravilloso espíritu, para que se le aclare la mente y se dé cuenta que allá no hay nada, que allá el pecado está en el hecho de no darle el valor a lo que tiene valor, y esa es la grandeza de la obra de Cristo Jesús, y el hecho de no reconocer que eso que ellos ven como gran victoria a través de las cosas que van logrando y el dominio que alcanzan, eso es una mentira, porque ahora no hay sino un Señor, y ese Señor es Jesucristo, y para el dominio de Él van todas las cosas, y por eso nosotros estamos seguros. Y que la gente entienda que el mal es un cuento, que toda su programación, toda su amenaza, todo su manejo, toda su tendencia no tiene futuro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya está condenado, no tiene mañana. Y eso es lo que hace de nosotros los cristianos personas que ya no le pertenecemos a ese sistema, porque estamos metidos en otro ambiente de verdad que queremos compartir con mucha gente, porque queremos compartirles el espíritu que nos ha llevado a esta dimensión de claridad. Espero que esto nos mueva primero a recibir este espíritu, a ser impactados por este espíritu, y en segundo lugar, que nos mueva a partir de esa experiencia a ir allá al mundo para tratar de salvar los que más podamos salvar, porque el programa de Dios es un programa irresistible si es que nosotros tenemos la visión clara y profunda de todo esto que Dios nos ha concedido. Pónganse de pie, hermanos míos. Vamos a decirle a nuestro Dios que nosotros estamos interesados en ser llenos totalmente con este espíritu, que nuestra mentalidad se limpie, que nuestra mentalidad se aclare, que el poder del espíritu nos llene de convencimiento y que no nos deje simplemente convictos, porque el convicto es un convencido de su delito. Acá nosotros estamos convencidos, pero de todo aquello que a través del arrepentimiento y la conversión Dios nos concede en los logros maravillosos de Cristo Jesús. Y por eso que Dios nos haga ministros competentes, ministros poderosos, ministros convencidos, que no estamos jugando a decir algunas cosas del Evangelio, pero jugar a la seducción del mundo y seguir metidos en los cuentos y en los manejos que el mundo tiene. No. Ahora tenemos una claridad, y con esa claridad vamos a impactar este mundo, porque esta claridad, cuando llega a convencer, esta claridad, hermanos míos, necesariamente trae a la gente de todos los engaños, los saca de todos esos ambientes y los acerca a la experiencia maravillosa de la salvación, que es lo que queremos compartir con todos. Pónganse de pie, hermanos míos. Necesitamos el poder del Espíritu obrando en la vida nuestra, porque es que yo veo que todavía hay gente en la iglesia que necesita ser convencida de tanto cuento mentiroso del mundo, y que se convenza de la verdad, de la objetividad y de la eficiencia, del poder de la verdad del Evangelio obrando en sus vidas y en la vida de todas las personas que lo reciban. Padre eterno, gracias por esta palabra que nos has dado. Gracias, Dios mío, por todas esas posibilidades que tenemos a través de los recursos tuyos, de tu verdad. Señor, tu Espíritu es una necesidad en nuestra vida. Tu Espíritu es una poderosa fuerza que nos abre la mente, Señor, para ver lo que el mundo no nos dice, para entender las cosas
que el mundo no entiende, Señor. Y necesitamos que este poder del Espíritu se transmita a muchos, lo reciban muchos en la forma objetiva de persona a persona, de relaciones personales profundas, donde los seres humanos terminan afectados con esta visión enorme de una verdad que les cambia todo su enfoque existencial. En el nombre glorioso de Jesucristo te pido, Señor, el poder expresado en la vida de cada uno de los creyentes, de nuestros simpatizantes, y que se vaya extendiendo a tanta gente que hoy te necesita y que solo precisa de que la verdad se haga evidente a los ojos de ellos. En el nombre de Jesús el Señor. Amén. Amén. Hermanos míos, esto es para ganar muchas almas. Esto es un recurso poderoso para ganar muchas almas. Convénzase que la gente no ha visto nada. La gente dice tener una religión, pero no ha visto nada. Transmite el Espíritu y verá cómo la gente agradece el hecho de comenzar a ver lo que nunca había visto. Que Dios les bendiga a todos y a continuar haciendo su trabajo y comprometerse con su ofrenda para la causa misionera. Salúdense unos a otros.